digamos, es función de espejo. ¿Por qué? Porque el espejo, yo me paro, ¿no? Y lo que veo es plasmado una imagen, como totalidad. ¿Por qué? Porque justamente el yo que cada individuo porta no genera la ilusión de unidad y de completud, ¿sí? Pero justamente, y esto no lo va a decir Freud, sino que justamente lo van a decir los simbolistas y los románticos, van a hablar de un yo también desestructurado, ¿sí? Un yo que fragmentado, que después Freud va a hablar justamente de lo que va a ser el tema de las neurosis, ¿sí? Que es un estado de malestar del espíritu donde el individuo siente que su yo, cuando se mira en el espejo, ve la imagen completa, pero sin embargo, en sí mismo se siente fragmentado, ¿sí? Entonces, esto es muy importante ¿en qué sentido? De que el yo genera una ilusión de unidad absoluta. Entonces, cuando yo me miro en el espejo, veo esa imagen, ¿sí? Y lo que, como digo yo acá, el tema del mito de Narciso. ¿Vos decís espejo en el aspecto físico de un espejo? Sí, también. ¿Sí? Sí. ¿O eso? No, o sea, la presencia del otro, o sea, pongamos este ejemplo, ¿no? Yo estoy parado acá, ustedes están ahí. El hecho de yo verlos a ustedes me devuelve una imagen de que yo no soy ustedes, ¿sí? Y viceversa. Ustedes me están mirando y les da la pauta que ustedes no soy yo, ¿sí? Ahora, hay un tema muy interesante que el individuo humano, hay algo que le resulta del orden de lo imposible, que no puede verse su propio rostro, ¿sí? O sea, para yo conocer mi rostro, tengo que poder verme en un espejo. Entonces, el hecho de yo mirarme en un espejo me significa que yo me estoy viendo fuera de mí, ¿sí? Porque mi rostro está reflejado en esa imagen. ¿Se entiende? Entonces, hay algo imposible en el ser humano que es poder verme yo mi propio rostro. Una imposibilidad que se está instalando. Entonces, el mito de Narciso viene a explicar justamente esto. Cuando él descubre en el lago esa imagen y se da cuenta que es él, la quiere atrapar. Y en las veces de intentar atraparlo, se termina cayendo y ahogándose. Porque pretende abrazarse a sí mismo. Porque se enamora de su propia imagen. ¿Sí? ¿Qué metáfora? Exacto. Pero el narcisismo, va a decir Freud, es necesario. ¿Sí? Para quererse a uno mismo. Exacto. Para quererse a uno mismo y también querer a los demás y a nivel social. O sea, quererme como individuo. Sanamente. Exacto. Pero también querer a mi comunidad que me representa. ¿Por qué? Porque en los comienzos de la humanidad no había yo. Vamos a decir, había un primitivo nosotros. Entonces nosotros éramos una comunidad y no había individuos, porque yo para nombrarme me tenía que nombrar con el nosotros, porque no estaba individualizado, ¿sí? Entonces la posibilidad del destierro de esa comunidad significaba para ese individuo perder su identidad, ¿sí? Era lo peor que le podía pasar. Digamos, en la obra de Edipo Rey, cuando él es desterrado por lo que le pasa con su historia, ¿no? Justamente pasa esto, es perder la identidad que el individuo siente que tiene dentro de su comunidad, porque la comunidad primitiva le da sentido a su existencia. ¿Sí? Los que han tenido hijos pueden observar esto, o sea, el chico, hasta que adquiere la palabra, hasta que se incorpora el yo, siempre habla en tercera persona. Y hasta que logra hacer ese proceso de aprendizaje del lenguaje, de incorporar el yo a su cuerpo, todo el tiempo habla del nosotros, esta es nuestra casa, esto es de nosotros. Porque él todavía no se diferencia, ¿sí?, del contexto familiar. Lo representa.
Claro, por eso pasa, ¿no? Digamos que sería muy tortuoso hacer la experiencia de dejarlo solo a un chico y la desesperación que le agarra, pero digamos que tiene que ver con esto. Entonces, todo esto tiene que ver con un proceso de construcción y fundamentalmente con el lenguaje y con la escritura. Entonces, el espejo tiene que ver justamente en el caso del escritor, en el caso de la literatura, donde mientras el escritor está elaborando el texto que esté elaborando, ya sea una metáfora, un poema, un cuento, una novela, podríamos decir que lo que está, cuando termina de armar ese argumento, ¿sí? Lo que él ha hecho es, subjetivamente o espiritualmente, construir una imagen de su función como escritor. Porque lo que no puede evitar él sin saberlo es que en esa obra él va a poner sus emociones, sus sentimientos y su experiencia de vida como humano. Ahora, esto puede tomar vertiente, por el lado de la poesía, por el cuento, la novela, la crónica, la ficción, ¿sí? Guión cinematográfico, distintas líneas de literatura, ciencia ficción, policiales, ¿no? O sea, son distintos estilos o distintos caminos, ¿no? Que cada escritor elige recorrer o lo va llevando, pero el tema es que en el trabajo que yo voy haciendo voy encontrando denominadores comunes que tienen que ver con esto que les estoy comentando, ¿sí? Ahora, lógico, lo interesante que está pasando ahora es, como estamos sufriendo un proceso que de acuerdo a donde nos paremos hay una terrible deformación del lenguaje, ¿sí? Que podemos decir, bueno, es intencional para generar más nivel de confusión, ¿sí? Entonces la gente cada vez escribe menos o escribe con menos palabras, entonces la gente se vuelve más bruta y al expresarse con menos palabras la violencia física e inclusive la violencia verbal emerge de una manera mucho más espontánea. Lo vivimos permanentemente. Yo también estoy afectado por eso, pero yo prefiero pensar que estamos en un proceso de transformación de la lengua y del lenguaje porque justamente la historia del desarrollo del lenguaje, tanto oral como escrito, tienen un propio proceso de transformación, ¿sí? Por eso hoy en día se puede hablar tranquilamente de lo que son las lenguas muertas, como el griego y el latín, o lenguas de otros pueblos más antiguos que han desaparecido, ¿sí? O lenguas consonánticas, ¿sí? Porque, digamos, los griegos, una de las genialidades de los griegos es que ellos crean las vocales, ¿sí? Porque la lengua semítica era totalmente consonántica. Entonces es imposible poder imaginarnos cómo era hablar un lenguaje consonántico cuando ya tenemos por lo menos 2000 años de estar acostumbrado a hablar en un lenguaje silábico, ¿sí? Sin embargo, hay gente que se dedica a estudiar esas lenguas y las pueden hablar, pero son consideradas lenguas muertas. Entonces, el propio lenguaje tiene un proceso de transformación y la edad moderna, en relación al latín y al griego, que se va a utilizar en la Edad Media, rompe con eso, ¿sí? Porque tiene más de 2500 años de historia. Y cada lengua vulgar, el alemán, el de los países nórdicos, francés, el español, ¿sí? Si bien algunos son derivados del latín, van a tomar características propias. Y estas características propias de estas lenguas va a permitir que cada uno crea su propia literatura, que a su vez su literatura está relacionada con su folclore y su mitología, ¿sí? En este sentido, el cristianismo ha hecho un gran trabajo. Me río porque, bueno, podemos estar en contra o a favor de los valores religiosos, pero yo tengo que reconocer que el trabajo que han hecho miles de monjes católicos, tanto en América como en Europa del Norte o en otros lugares del mundo,
donde se han tomado el trabajo de copiar o de adquirir el conocimiento de las lenguas donde iban a evangelizar. Primero la original. Primero destruyeron la original. Terrible. Quiero hacer una pregunta, Sí. pero a lo mejor no sé si la contestar. Por ejemplo, un apellido alemán que no tiene vocales. Hay muchos apellidos que tienen. Vendrán de ese. Seguramente, sí, puede ser. Hay lenguas culturales, Difícil de También la web. morinas. Claro, sí, sí. Sí, sí. Entonces ellos hicieron un trabajo de recopilación, digamos, de esas lenguas que después quedaron guardadas y bueno, después los que se transformaron en estados nacionales tuvieron ese material porque tampoco tenían escritura, por ejemplo. Entonces pudieron hacer un trabajo muy artesano, muy creativo de traducir esas lenguas, por ejemplo, al latín, ¿no? Entonces, esto también es interesante, por eso a mí me interesa ir más allá, digamos, como del simple contexto histórico, político, sino en el sentido del trabajo que se fue haciendo y realizando en relación para llegar a este momento. Entonces, la Edad Moderna viene a romper con todo eso, ¿sí? Hay como un estado de subversión del propio ejercicio de la escritura, donde la mayoría de los literatos de la Edad Moderna vienen de origen muy humilde, que justamente el capitalismo, al mandar a estudiar al peón o al capataz para poder cumplir mejor una función en la fábrica, ¿sí? La posibilidad de que su hijo pueda acceder, ¿sí? a aprender a leer y a escribir en la escuela. Y esta posibilidad de aprender a leer y escribir, lo que va a despertar en estos individuos, como en otros aspectos, justamente es el deseo de la escritura. Porque es algo que se transmite. Porque justamente en aquella época, a partir de Gutenberg, la posibilidad de imprimir los libros, que antes no había porque eran todo manual, salían fortuna, entonces eso también posibilita de que cada vez, a medida que van pasando los siglos, mayor cantidad de gente pueda acceder a la lectura, ¿sí? Y la posibilidad de abrir la mente a través de la lectura. Por eso Borges viene a decir, somos lo que hemos leído o lo que leemos y no lo que escribimos. En el sentido que la lectura es una herramienta de transmisión de conocimiento y de apertura del pensamiento, ¿sí? Pero esa escritura no era simbólica, digamos, similar de cierta apariencia de los jeroglíficos. Sí. Digamos, lo que dice el señor es muy cierto. Dos cositas. El lenguaje jeroglífico para los egipcios fundamentalmente es el lenguaje de los dioses, ¿sí? De los dioses. Los egipcios, ya en el año 4000, más o menos, desarrollan tres tipos de escritura. Una es la jeroglífica, que es la de los dioses, la demónica, creo que se llama así, que es la que ejercitan y practican los sacerdotes, que eran los sabios, ¿sí? Y la hierática, digamos que es la de la gente común, que son los comerciantes, los artesanos, o sea, la gente pobre. El esclavo, no. Ahora, hay un detalle muy particular, que los escribas, que era una función, que lo interesante es que ellos sabían escribir pero no leer. Entonces ellos escribían y los que leían e interpretaban los textos eran los sacerdotes. Seguramente en el transcurso del tiempo, más de un escriba tiene que haber aprendido a leer. Pero una letra, una palabra, un símbolo, también va acompañada por el sonido. Sí. El habla. Sí. Ahora, si el tema es si conocían qué quería decir ese símbolo, ¿no? Claro, porque al comienzo la escritura jeroglífica es ideográfica, o sea, es con dibujitos y símbolos. Pero esa justamente, esa lectura interpretativa lo hacían los sacerdotes porque justamente si la escritura esa era la escritura de los dioses, o sea, el escriba en ese nivel era un inspirado de los dioses, los únicos, porque era una escritura que venía a revelar la verdad de los dioses.
Entonces, los únicos que podían tener acceso a saber y a tener conocimiento de lo que los dioses estaban diciendo eran los sacerdotes, porque los sacerdotes eran una casta que tenían el poder en Egipto, ¿sí? Ni siquiera aún el faraón, que era un representante de un dios en la tierra, ¿sí? ¿Eran los amanuenses? ¿A qué se llamaban amanuenses? No tengo la... ¿No era la escritura de los dioses o los ángeles? No, escuché la palabra, pero no... Bueno, yo también, pero por eso la relación no tiene nada que ver los escribas y sacerdotes con esa palabra amanuense. No sé, lo averiguamos. Lo vamos a averiguar, bueno. Bueno, entonces es interesante... Las primeras columnas, las ruinas de lo que quedaron, dice que los estudiar los significados son los primeros, digamos, textos breves, aforismos como se conocen. Exacto, sí. Te puedo sacarlo de acá. Ah. Dice, amanuense, Eso sí, a ver. persona que tenía por oficio copiar escritos, pasarlos a limpio o escribir al dictado. Copista, es decir, la secretaria de Bueno. La secretaria del faraón. El faraón era de los dioses, o sea, tenía que ver No, en algo realidad era con el poder. un escriba. Era una... Era un escriba, pero la relación con el poder era Sabía el escribir, faraón, evidentemente. ¿no? ¿Cómo? La relación con el poder era con el faraón. O con los dioses. O con los dioses. Yo tenía entendido que eran con los dioses. Claro. Bueno, por eso lo relacioné, ¿no? Pensé que era la relación con el poder. Claro, copiar encima acá es para pasar previamente. Tenía por oficio copiar escritos, pasarlos a limpio o escribir al dictado. Los monasterios importantes y las catedrales Claro, tenían un tiene que ver. escritorio donde los religiosos y amanuenses copiaban sus libros. Ahí está. Claro, porque ahí no sé si han visto, les recomiendo verla, El nombre de la rosa. Ahí muestran justamente en las grandes abadías, digamos, el trabajo de los monjes, ¿no? Los copistas. Bueno, pero ahí utilizando la palabra copiar, justamente es muy interesante en el sentido, volvemos al tema de los espejos, ¿no? Porque lo que se va a tratar en la imagen que veo reflejada en el espejo es justamente el tema de copiar. O sea, Aristóteles va a venir a decir en la poética, cuando va a hablar de la catarsis, de la poesía, que el ser humano es fundamentalmente un animal que copia, ¿sí? Que imita. Entonces la idea de copiar, imitar, tiene que ver justamente con identificarse con lo otro, ¿sí? Ya sea con el mundo exterior, con los animales, en el sentido que me diferencio, Un aprendizaje. con la idea de los dioses y con el resto de la comunidad. En el sentido de que si me toca ser varón o si me toca ser mujer. También, ¿no? En el sentido estético, el comportamiento, lo que significa actuar como hombre y actuar como mujer. O sea, son determinismos en un punto, digamos, que la cultura ponen como modelos en la cual, ¿sí? Eso es otro ejemplo, ¿no? Pero eso tiene que haber sido por la subsistencia, porque el hombre cazaba. Sí, lo que pasa es que acá... Siempre tenía ese aspecto feo como para la fiera. No, el mito de Edipo viene a contar esta... El mito tiene que ver justamente con explicar el origen de algo que no se puede explicar racionalmente o científicamente. Entonces el mito de Edipo lo que viene a contar es que el hijo de Layo nace y el oráculo le dice que lo tiene que asesinar porque cuando llega grande lo va a asesinar a él y se va a casar con su mujer, que es Yocasta. Entonces Layo lo entrega a un sirviente para que lo asesine y este sirviente se apiada de él y se lo entrega, digamos, a otro campesino. Y el campesino que vivía en los bordes de Moreno, vamos a poner ejemplo, se lo entrega a otro campesino de Moreno, y este campesino de Moreno se lo lleva al rey de Corinto, y lo crían como su propio hijo, porque encima este matrimonio de Corinto no podían tener hijos. ¿Sí? Entonces cuando Edipo llega a los 20 años, estaba en una taberna, y alguien, así de solapa, digamos, viene y le dice
¿no? Que el oráculo ya lo había asignado, que él iba a asesinar a su padre e iba a yacer con su madre. Entonces él, frente a este horror, porque los oráculos, digamos, eran predicciones de los dioses, y esto se cumplía, porque los griegos tenían la particularidad que el dios destino, cuando el individuo nacía, ya cuando venía a este mundo, es como que había un cuaderno donde estaba anotado todo lo que le iba a pasar, ¿sí? Y esto era inefable. Entonces, frente a este horror, digamos, porque acá viene la paradoja, frente a este horror de cumplir lo que va a decir el oráculo, de matar a su padre y yacer con su madre, o sea, tener sexo con su madre y poder engendrar hijos, a él lo aterroriza. Entonces decide irse, ¿sí? Abandonar Moreno y se va para la capital, ¿no? Pero resulta que en la General Paz se encuentra con Layo, vestido de viejo, no me acuerdo bien por qué andaba en esas condiciones. El joven, Layo tendría unos 45 años, como rey que